Muy buenas noches, chicos, y bienvenidos a un nuevo video, el primero de este año 2021. Espero que sea un año nuevo, diferente, inolvidable, mejor en muchas condiciones a lo que fue el 2020. Y vamos a empezar este año con un par de análisis de los diferentes tipos de divisas, las diferentes monedas que nos van a llamar mucho la atención durante este año, para que podamos ver un poco qué podemos esperar de esas divisas o de esas monedas específicamente enfocado en el mercado Forex. El próximo domingo vamos a tener un video analizando un poco las acciones norteamericanas, las más relevantes, las más famosas, las que más conocemos, para tener un poco una perspectiva de lo que puede ser este año 2021 en materia de mercados de renta variable. El día de hoy vamos a hablar entonces de las principales monedas, el euro, el dólar americano, el yen japonés. Vamos a hablar un poco, vamos a tocar cada una de ellas y vamos a hablar la situación fundamental, lo que nos puede llevar noticiosamente, macroeconómicamente, a ver escenarios o favorables o desfavorables para las monedas y cómo puede esto desarrollarse en el transcurso del año 2021. Antes de empezar, recordarles nuevamente que tienen nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, donde estamos compartiendo contenido de valor educativo en el que pueden apoyarse para interpretar todavía mejor toda esta información que estamos compartiendo en este video. Y lo segundo, que tengamos claro que muchas de las cosas de las que vamos a hablar el día de hoy sobre este análisis específicamente van a estar muy relacionadas y van a ser muy dependientes del desarrollo que vaya teniendo la vacunación y la resolución de las medidas económicas que vayan tomando los países para estimular nuevamente sus economías y poder darles un respiro producto de toda esta crisis del COVID o del coronavirus que ha tenido al mundo en este 2020 bastante paralizado en muchos sentidos. Por lo tanto, cuando hablemos del euro, cuando hablemos del dólar, vamos a ver que vamos a tocar en algunos puntos situaciones que van a depender de cómo los países, cómo las autoridades monetarias de esos países tomen decisiones frente a esas monedas para poder analizar si podemos ver o una fortaleza o una debilidad en alguna de esas paridades o en alguno de esas monedas específicamente. Vamos a empezar hablando inicialmente del tema fundamental. ¿A qué me refiero con el tema fundamental? Vamos a ir cogiendo activo por activo. Vamos a empezar con el euro en materia general, luego pasamos al dólar y voy a empezar compartiendo vamos a compartir primero esta pantalla y vamos a hablar un poco de lo que estamos observando dentro del mercado a nivel macroeconómico y luego pasamos a ver el tema gráfico de lo que nosotros podemos observar y analizar en el mercado. Inicialmente vamos a hablar de lo siguiente, el tema euro versus todas las monedas. Vamos a hablar del euro versus el yen, el euro versus el dólar americano y el euro versus la libra esterlina. En un tema meramente macroeconómico, la zona euro ha tomado una cantidad de medidas, al igual que la Reserva Federal estadounidense, para intentar estimular el consumo dentro de sus economías y poder permitirle a las empresas tomar oxígeno, recuperar el empleo, recuperar el consumo, la confianza inversionista, y por tanto ha inyectado una cantidad asombrosa de dinero, de liquidez, de billetes nuevos a la economía a través de la compra de deuda de los países que hacen parte de la zona euro. ¿Eso qué significa? Que unos señores en Bruselas que dirigen el Banco Central Europeo decidieron un monto a través de unos estudios, de unos papers, de unos estudios académicos, diciendo necesitamos este dinero para poder comprar la suficiente cantidad de deuda de las empresas o garantizar préstamos bancarios a esas empresas y que la economía continúe funcionando de buena manera. ¿Eso qué significa? Que ese Banco Central tomó ese dinero, emitió una cantidad de billetes y le dijo a los países gasten ese dinero, que a cada uno le va a tocar una parte, y con ese dinero tomen medidas para que la empresa, el empleo, los sectores afectados principalmente por la pandemia puedan continuar funcionando, el gasto se pueda mantener y por tanto no se pierdan empleos y la rueda de la economía continúe funcionando. La zona euro tiende a ser una de las zonas mejor preparadas o en las que mejor condición queda después de la toma de estas medidas y la austeridad que han mantenido los países fuertes en materia económica de la zona euro. Estamos hablando, por supuesto, de Holanda, de Bélgica, de Alemania, que han mantenido niveles de deuda bastante razonables y responsables y que le permite a la zona euro mantener un cierto respaldo a la hora de intentar tomar medidas económicas que le permitan continuar con su labor. Hay países, sin embargo, que sí enfrentan una gran posibilidad
de convertirse en un riesgo para la estabilidad económica de la zona euro, como son España, Italia, Portugal, dado su alta tasa de deuda estatal y la falta de medidas específicas y concretas que lleven a reducir esa tasa de endeudamiento o esa tasa por lo menos de nivel de gasto que han venido presentando. Por lo tanto, al tener esos dos factores sumados, es decir, el continuar con el hábito de gasto que tienen los países, el incrementar cada vez más el número de subsidios, el número de gasto gubernamental y continuar incrementando la deuda, pues se convierten en países que pueden ser en algún momento un gran riesgo para la economía de la zona euro en general. Una vez tocado este tema, obviamente, como dije en un principio, teniendo como perspectiva, como esperanza en el corto, mediano plazo, la posibilidad que la zona euro logre implementar de manera adecuada todos los programas de vacunación que se han planteado, esperamos y creemos que podemos ver un euro fortaleciéndose en el largo plazo. Ahora, una vez habiendo comentado estas cosas, vamos a hablar un poco de lo que vemos en los gráficos. Este gráfico que estamos viendo en pantalla es el gráfico del euro versus el yen japonés. Tenemos una tendencia en el marco mensual bajista, que todavía continúa siendo bajista. Sin embargo, y aquí es algo que debemos tener en cuenta a la hora de querer analizar los gráficos de la forma en que se van presentando, y es que en el último tiempo el euro versus el yen japonés viene estrechando un poco esa tendencia. ¿Qué significa eso? Que estamos viendo cómo el gráfico venía con una tendencia bajista muy fuerte, pero llega un momento en el que estos máximos, que eran cada vez más bajos, es decir, que mantenían ese movimiento bajista, ahora dejan de crearnos mínimos cada vez más bajos. Es decir, estos mínimos nuevos que está creando el gráfico en esta zona ya no son o ya no corresponden a una estructura bajista. Ahora comienzan a ser, al parecer, cada vez más altos. Sin embargo, todavía el gráfico no pierde esta zona de referencia, esta zona de resistencia al alza, es decir, no logra romper en un movimiento alcista ese movimiento y por lo tanto todavía mantenemos la perspectiva de caída. Si vemos un rompimiento de esta zona de los 1.27, 1.28 y vemos un movimiento con fuerza al alza, podríamos estar hablando de ir a buscar el próximo nivel, que sería este nivel de los 1.35, de los 135, y si superamos ese nivel, podemos estar hablando de unos 148 aproximadamente como niveles de referencia a tener en cuenta. Sin embargo, esto siempre hay que tenerlo muy presente y es que todo esto va a depender de los desarrollos que se vayan dando en materia macroeconómica. Es decir, no podemos dar por sentado sencillamente que las cosas van a suceder como esperamos que sucedan y ya está. Hacer una hipótesis no nos implica tener sencillamente la razón. Es sencillamente la posibilidad de ver cómo el precio evoluciona en el tiempo y ver si es capaz de llegar a esas zonas y cómo reaccionan esas zonas de precio. Porque una vez llegado a esos niveles podemos esperar tomar operaciones si tenemos la capacidad de observar cuál es la reacción en esos específicos momentos. Sin embargo, en materia, por ejemplo, del euro versus el dólar americano, sí encontramos algunas potenciales configuraciones que pueden ser bastante interesantes. Y aquí ya empezamos a hablar un poco del euro versus el dólar y del dólar americano y su probabilidad o la gran potencia que tiene, la gran perspectiva, la gran tendencia que tiene el dólar americano a continuar debilitándose en el largo plazo. ¿Por qué? Varias situaciones nuevamente macroeconómicas y de fundamentales. Lo primero es tener en cuenta que antes de la pandemia ya Estados Unidos venía con un proceso de, digámoslo así, un sobrecalentamiento económico. ¿Esto qué significa? Teníamos las locomotoras a todo vapor, todo estaba funcionando aparentemente muy bien, el desempleo en tasas históricas, los máximos de la bolsa norteamericana en tasas históricas que todavía continúan en momentos que son máximos históricos, y movimientos al alza bastante agresivos en la mayoría de los índices americanos. Sin embargo, toda la inyección de capital que se le ha hecho al mercado americano pues ha traído sus consecuencias, ha traído sus resultados a la hora de valorar o no el dólar estadounidense frente a las demás divisas. ¿Eso qué significa? Que el dólar americano específicamente pierde atractivo a la hora de querer invertir.
El hecho de que el gobierno americano haya bajado la tasa de interés a niveles cercanos a cero, le quita ese atractivo que tenía para el inversor de utilizar el dólar americano casi que como un activo refugio por ser la moneda en teoría de mayor respaldo a nivel monetario en el planeta. Es la moneda de referencia, es la moneda más transada en el mundo, la moneda más comerciada, pero eso no significa que no sufra fenómenos de inflación o fenómenos de ese exceso de demanda en el mercado, y al haber introducido tanta liquidez, haber seguido imprimiendo tantos dólares en el mundo, pues ese exceso de oferta, ese exceso de dinero en la calle, pues trae sus consecuencias. Y una de esas consecuencias es que el mercado empieza a perder ese atractivo, las tasas se desploman a niveles también históricos, y ese sobrecalentamiento del tema, al presentarse el momento en que entramos en este tema del COVID, de toda esta crisis a nivel monetario, producto de esta pandemia, pues deja a la Reserva Federal con poco margen para poder actuar. Es decir, la Reserva Federal estaba en una situación en la que antes del COVID ya era necesario empezar a subir las tasas de interés, y después del COVID se le vuelve necesario volverlas a bajar. Lo que pasa es que el margen para poderlas bajar se le vuelve ridículamente pequeño. Por lo tanto, el riesgo real de aquí en adelante es ver cómo reacciona la economía americana a la posibilidad de esta nueva normalidad, en teoría. Yo tengo la opinión, y esto es un tema meramente personal, una opinión totalmente personal, por lo tanto no está fundamentada en nada estadístico, ni histórico, ni es ningún paper científico, pero yo tengo la opinión de la gran cantidad de interrogantes que trae la forma o la mecánica en la que Estados Unidos va a llevar a cabo el proceso de vacunación de su población, porque el sistema de salud americano es un sistema de salud mayoritariamente privado, que funciona a través del aseguramiento. Por lo tanto, hay que ver cómo y en qué condiciones se lleva la logística a cabo para llevar esas vacunas a la población, y cómo logran llevar toda esa lógica a estos nuevos procesos de nueva normalidad que se están intentando generar en el planeta. En ese sentido, vamos a ver una economía americana muy resentida. Es cierto que ha tenido bastantes pruebas acerca del tema, y hemos visto cómo ha sido capaz de sobreponerse a situaciones difíciles. Sin embargo, no se enfrenta a una situación cualquiera, no se enfrenta a una situación fácil de llevar, y esa pérdida de atractivo me parece que continúa todavía más, profundizando la crisis del dólar en cuanto a mecanismo o a activo en el que podríamos invertir como inversionistas extranjeros, pensando en la lógica de que vaya a tener algún tipo de valoración en el tiempo, de valorización en el tiempo. Por lo tanto, el euro versus el dólar americano, en el largo plazo, a mi manera de ver, y vamos a verlo ahora en el gráfico, tiende o tiene una tendencia alcista que puede terminar consolidando niveles del 1.30, 1.30, o incluso llegar al 1.40. En esta lógica, obviamente, podemos ver en el corto plazo, en el semanal, en el diario, la posibilidad de que el gráfico tome algún tipo de corrección, pero que continúe en esa senda alcista que nos ha mostrado en el marco mensual. Este es el marco mensual del gráfico del eurodólar, el time frame de un mes por vela, y vemos cómo el mercado venía desde los 1.60 casi a eso del 2008, y se empieza a generar ese movimiento bajista en el euro versus el dólar, y empezamos a ver cómo el gráfico empezaba a tener movimientos cada vez más bajos, es decir, estos máximos, vamos a mover esto aquí, estos máximos eran cada vez más bajos, y eso nos permitía mantener esa estructura bajista, o permitir al ojo esa estructura bajista, estos mínimos también cada vez más bajos, con precios cada vez más pequeños. Pero aquí, por alguna razón, en este momento, 1 de diciembre aproximadamente, enero, marzo, en el cambio de 2016 a 2017, el mercado empieza a cambiar su estructura. ¿Por qué? Porque miren que este mínimo ya no logra ser más bajo que este mínimo anterior. Y este mínimo lo hace, pero sin la contundencia que tuvieron estos de antes. Una vez se crea el mercado continúa su movimiento al alza, respeta la línea de tendencia bajista, y en el nuevo mínimo que nos logra generar, vuelve a crearnos un mínimo que ahora sí es más alto que este mínimo anterior.
Esto ahora analizado en perspectiva, podemos venir desde estos mínimos de septiembre del 2000. Esto obviamente es un análisis excesivamente macro, gigante, que no nos sirve para la operativa del día a día, pero sí nos permite ver cuál puede ser la tendencia del mercado en el largo plazo, a un año vista, a 2 años vista, y lo que podríamos esperar que termine sucediendo con el euro versus el dólar americano. El mercado hace un testeo en esta zona, nos crea un mínimo, y en el movimiento en el que empieza a desarrollarse, cuando llega a ese máximo y crea nuevamente ese movimiento bajista, tenemos una reacción una vez, 2 veces, 3 veces, ahora una cuarta y quinta vez sobre esa línea de tendencia que podríamos decir está creando el gráfico en un movimiento alcista. Y ahora en este cuadro de aquí vemos como el mercado o el gráfico, el valor del precio de este activo específicamente logra romper al alza por fin esa línea de tendencia bajista que venía sosteniendo desde el 2008. Por lo tanto, podríamos estar hablando de la posibilidad que el gráfico venga a buscar esta zona de los 1.25 y una vez si logra llegar a esa zona y romperla, que aquí es donde viene la situación, cuando llegue a esa zona esperemos o esperaremos ver cuál es la reacción del gráfico en ese momento. Todo esto va a depender también de las nuevas decisiones que vaya tomando el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Por qué? Porque es bien sabido por todos que el presidente, el ahora presidente de Estados Unidos, este presidente es mucho más abierto, mucho más propenso a tomar decisiones como el cierre completo de la economía para establecer una cuarentena, por ejemplo, y que eso permita sanear un poco la excesiva saturación que tiene el sistema de salud americano. Eso tiene un doble sentido y es el sentido de, claro, va a haber una posibilidad de cuidar un poco más el tema de la salubridad pública en Estados Unidos, pero también va a traer como sentido un nuevo retoque, un nuevo sentimiento negativo para los inversores en la posibilidad de ver la economía americana nuevamente tomando el rumbo que debe tomar según la vista de los inversores. También es sabido por todos que Biden y el Partido Demócrata no han sido muy partidarios del recorte fiscal que hizo el presidente Trump, al que muchos le atribuyen el buen comportamiento que ha tenido la bolsa durante este tiempo, porque muchas de las empresas que pudieron ahorrar impuestos al ver reducido su retención fiscal, terminaron reinvirtiendo en la recompra de acciones propias y en inversiones de renta variable. En ese sentido, entonces, tenemos una perspectiva a largo plazo del dólar americano versus el euro, en este caso en la paridad euro-dólar, de un euro que pueda continuar valorizándose en el tiempo y un dólar que posiblemente continúe cayendo. Para hablar un poco de esto, también podemos ir al gráfico del dólar versus el franco suizo, un activo que no ha tenido un comportamiento para nada regular. Cuando hablo de regular me refiero, no tengo una tendencia específica que podamos marcar un punto al otro, solamente podemos tener en cuenta que hemos tenido mínimos cada vez más bajos y por ahora ningún movimiento alcista que tenga fuerza. El dólar versus el yen japonés, la misma situación, un movimiento que al parecer se presenta como un movimiento al que no le podemos trazar una tendencia sobre la que tengamos suficientes puntos de coincidencia, no que no se pueda. Se puede trazar la línea de tendencia, pero se vuelve un poco subjetivo empezar a trazarla desde este punto hasta el otro punto. O sea, es un poco jugar un poco a querer hacer que la línea funcione. Las líneas de tendencia alcista también son bastante engañosas, no nos permiten tener ni siquiera una perspectiva de si se ha roto o no se ha roto algún tipo de nivel. No tenemos una referencia clara, pero sí se puede ver que el movimiento, al parecer en este último tramo de los meses, es decir, este último tramo de movimiento que viene hablando desde febrero, el mismo mes en que empezamos a ver el pico bajista en el euro dólar, empezamos a ver un comportamiento del dólar hacia la derecha sin mucha fuerza, ni de subida ni de bajada, una especie de rango ahí de consolidación en un marco supremamente enorme. Por supuesto, si vamos a marcos menores, marcos semanales o marcos diarios, pues vamos a poder marcar zonas o niveles de tendencia un poco más sensatos, un poco más claros, en los que podríamos continuar nuevamente buscando opciones bajistas en el dólar versus el yen japonés. Por lo tanto, vamos a tener sencillamente en cuenta
este tipo de mínimos que son rotos por el gráfico. Ahora este gráfico aquí cierra por debajo de esos niveles anteriores que ha tomado en el marco semanal y podríamos estar viendo una caída del dólar versus el yen japonés casi que a los 100, a los niveles de 100 o de 99,900, aunque yo creería que en el 100 podríamos ver un retroceso, una corrección del mercado. Así que lo iremos revisando en el tiempo. Eso para hablar un poco del euro, para hablar un poco del dólar. Por supuesto, estamos haciendo un repaso muy por encima de todo lo que podríamos estar hablando de manera específica en cada uno de ellos. Sin embargo, la idea de este video es que tengamos un balance general sin entrar en la casuística de cada uno. Eso lo iremos viendo en cada uno de los análisis semanales que estamos compartiendo y ya iremos revisando si la opción o la posibilidad de tomar operativas está bien, es sana, nos sirve, nos funciona o no. En el caso de la libra esterlina vimos cómo el Brexit al final terminó, digamos, de la mejor forma en que podría terminar. Podría haber terminado de muchas maneras, pero este era el escenario más favorable para las dos partes, el escenario menos dañino, menos feo, por decirlo de alguna forma, en que podría terminar la negociación de Europa con Gran Bretaña sobre los temas que tenían pendientes. Uno, los presupuestos que ya habían sido aprobados en su momento por la zona euro como mercado común y los compromisos que ha adquirido Gran Bretaña, económicamente hablando, con la zona euro durante X número de años. Por ejemplo, en temas de los subsidios o las ayudas que le prestan al sector agricultor, pues habían sido ya tasadas en su momento y son auxilios que se empiezan a gestar cada 6 años o cada 7 años, si no estoy mal. Por lo tanto, Gran Bretaña todavía tenía una deuda por pagar con la zona euro y debía hacerse cargo de ese tipo de facturas. Por lo tanto, en ese sentido, terminamos de la mejor manera posible y podríamos ver, depende cómo se comporte ahora los aranceles o la forma en la que se llega a la negociación en cada uno de los aspectos puntuales, cómo Gran Bretaña reacciona frente a su economía. Al parecer el mercado ya había descontado desde el momento en que conocimos la posibilidad del Brexit, ya el mercado había descontado la posibilidad de que Gran Bretaña no lograra tener un Brexit, digámoslo, negociado, un Brexit tranquilo. Por lo tanto, los movimientos del libra-yen, del libra-dólar, habían ya creado correcciones bajistas muy fuertes y parece ser que han logrado tocar zonas en las que el precio ha encontrado una especie de soporte y empezamos a ver reacciones que empiezan a modificar un poco la estructura de esa tendencia bajista que había configurado el gráfico. Vamos a revisar este tipo de tendencias que al parecer empiezan a ser rotas en esta zona. Al parecer empezamos a tener un máximo ahora más alto que este último segmento del precio del gráfico. Es decir, tenemos aquí una zona en la que el gráfico nos había generado una especie de soporte, pero una especie de resistencia, perdón, pero al parecer en este momento está siendo capaz de romper tanto esa línea de tendencia bajista del marco mensual como esta especie de línea de resistencia del marco semanal o diario. Por lo tanto, en este tipo de gráficos, por ejemplo, podemos ver cómo en este movimiento el gráfico sí nos muestra una tendencia alcista que con esa fuerza de esa tendencia alcista logra romper tanto la línea de tendencia bajista semanal como la línea de tendencia bajista mensual. En el largo plazo, nuevamente, Gran Bretaña tiene muy buenas posibilidades de salir muy bien parado económicamente de toda esta situación convulsa de lo que fue el Brexit, pero eso va a depender muchísimo de la capacidad que tenga para concretar los planes que tiene a futuro en el tema del Brexit, es decir, poderse aprovechar ahora de la libertad, por ejemplo, a la hora de generar tasas impositivas más competitivas o poder subsidiar o ayudar o tener algún tipo de comportamiento benevolente con compañías que dentro de Gran Bretaña entren al mercado europeo y puedan competir en mejores condiciones de lo que lo hacían hasta ahora. Y también será bastante importante la capacidad que tenga el gobierno británico de llegar a acuerdos comerciales con nuevos socios que le permitan expandirse en otros lugares del mundo que no sean solamente la zona euro. Caso de Estados Unidos, que hasta que Trump estaba ahí, pues parecía ser un muy buen aliado para Gran Bretaña y por lo tanto podría haber bastantes buenas perspectivas. En este caso específico de este gráfico que estamos analizando, podemos ver que a final
ya de este tramo, digamos, del movimiento del precio, 2016, noviembre del 19 y este último movimiento de julio del 20, pues empezamos a ver mínimos ahora crecientes que empiezan a ser cada vez más altos y esperamos ver qué va a suceder una vez el gráfico o el precio logren llegar a esta línea de tendencia bajista del precio o del marco mensual. Sin embargo, en ese movimiento, en esa situación, veremos si tiene la posibilidad, la fuerza para romper al alza ese sentido, y si lo logra, pues estaríamos pensando ver el precio en niveles cercanos al 150, al 160 y próximamente 170 o 180. Son las posibilidades de lo que el precio podría llegar a crecer. Su nivel más fuerte de resistencia lo tiene llegando cerca a los 200 yenes por libra, que podría llegar a representar, aunque veo difícil que el precio de la libra logre tener ese comportamiento en esos niveles en el corto plazo. Es decir, todos estos planes de Gran Bretaña se pueden concretar, pero van a requerir tiempo, van a requerir maduración, espacio para plantearse un momento en el que esa economía se vaya desarrollando y vaya teniendo la capacidad de absorber todos estos cambios que al parecer se van a presentar con esta situación del Brexit. Para terminar, hablar un poco del oro. Voy a hacerles un video específico sobre el tema del oro y el petróleo, pero para darle un repaso muy por encima al tema del oro, tener en cuenta que el oro viene en un movimiento alcista desde hace ya bastante tiempo. Difícilmente el oro entra en tendencias bajistas muy prolongadas. Suele tener un movimiento de corrección como todos los activos, pero desde hace ya, estamos hablando del, agosto del 2018 aproximadamente, incluso nos podemos ir un poco más atrás, diciembre del 2015, el oro inició un movimiento alcista que no ha dejado de crecer, que llegó a tocar los niveles de los 2.040, 2.050 dólares por onza de oro, y eso pues ha permitido que durante todo este tiempo el oro mantenga ese papel de activo refugio que siempre ha sido tan característico de su parte en la economía. En el último tiempo no ha sido diferente, ha seguido manteniendo el mismo comportamiento, un comportamiento bastante poderoso en un sentido alcista, y por lo tanto lo que tenemos en este momento es eso, una especie de canal que parece consolida el movimiento alcista del oro, pero, y aquí es donde me parece bastante interesante mantenerlo claro, y es que el oro al parecer rompía ese canal al alza, es decir, continuaba con ese movimiento alcista, rompe el canal al alza, pero no es capaz de superar el máximo anterior. Es decir, este máximo que había marcado cercano a los 1960, 1950, no fue capaz de ser roto al alza y funciona ahora como un nivel de resistencia que el precio fue rechazado, viene y al parecer a el día de hoy, esto lo estamos viendo en un marco diario, es rechazado nuevamente sin que esta vela haya cerrado, que le queda todavía un rato por cerrar, es rechazado nuevamente por esa línea de tendencia alcista. Por lo tanto, en el corto plazo, por lo menos a nivel gráfico, podríamos ver una continuidad, un movimiento continuo del movimiento alcista del oro. Perdido esto. Un movimiento alcista del oro desde esta zona a buscar cada vez movimientos más altos. Esto también se puede ver, aquí es donde viene la situación de si continuamos viendo un dólar cada vez más debilitado, si continuamos viendo una economía americana con muchas dudas, vamos a ver un repunte en los commodities por una mera situación de perspectiva. Los commodities normalmente son transados o son comprados y vendidos en el mercado con referencia al dólar americano. Por lo tanto, la debilidad del dólar americano permite anticipar un movimiento alcista de commodities como el oro específicamente. Además, la existencia de incertidumbre sobre la economía americana va a hacer que activos refugios como el oro, como el yen japonés, como el franco suizo y teóricamente hablando, que esto es un tema que trataré en otro video, el Bitcoin puedan tener movimientos alcistas como formas que pueden encontrar los inversionistas para protegerse un poco de la incertidumbre o de las convulsiones económicas que pueden presentarse en estos momentos que todavía son tan inciertos. Por lo tanto,
Si el dólar americano continúa con esa perspectiva negativa, podemos ver un movimiento alcista del oro que se pueda consolidar en el mediano largo plazo para seguir funcionando como esa especie de activo refugio. Si el oro es capaz de romper esa línea, digamos, esa zona de resistencia de los 1950, su próximo nivel de resistencia es el máximo anterior de los 2060, 2080 por onza de oro. Llegando a esos niveles, volvemos a revisar qué puede llegar a suceder con el oro. Sin embargo, pues no es nada que podamos anticipar desde este momento. Es sencillamente una observación de lo que podríamos ver que va a suceder en el tiempo, y esto lo vamos a mantener como una perspectiva siempre y cuando el oro no rompa esa línea de tendencia alcista que ha venido formando en el último tiempo. Para terminar, una observación sobre el petróleo que llegó a estar este año históricamente mínimos, incluso llegó a estar en negativos, en niveles de menos, creo que llegó a estar a menos 40, menos 34, una cosa parecida, zonas en las que el precio sencillamente dejó de transarse. Por lo menos TradingView no nos dejaba ver estos contratos, estos CFDs para poder operar en el mercado Forex del WTI, pero llegamos a tener petróleo en menos 30, menos 40 el día antes al vencimiento de ese contrato en el que se dio esa situación. Pero hoy tenemos un petróleo WTI, repito, tasado en dólares a $52 por barril, un precio bastante alto. Sin embargo, y aquí es donde hay que tener en cuenta algo bastante importante, y es que en la entrada del COVID, del coronavirus, ha acelerado los procesos en los que los países estaban colocando cada vez más esfuerzos en llevar una transición energética a sus países y lograr un transporte más sostenible, una economía más limpia, una electricidad más limpia, y poder implementar estrategias para crear energías más sostenibles. Por lo tanto, hemos visto un auge, por ejemplo, de vehículos eléctricos, y hasta el día de hoy, a este momento en que estamos grabando este video, no se ha recuperado la demanda de petróleo en el mundo, porque todavía hay muchos lugares donde el tránsito no es de manera libre, los viajes no se han recuperado del todo, las aerolíneas no han podido restablecer todas sus rutas, y por lo tanto no tendríamos por qué ver un petróleo fortaleciéndose en el mediano corto plazo. Puede ser que a final del año, una vez implementados todos los programas y planes de vacunación que tienen los países, podamos ver un repunte en la demanda de petróleo. Sin embargo, como el petróleo es un activo que suele reaccionar muchísimo a esos acuerdos políticos que se crean dentro de la OPEP para poder regular su producción, pues este precio, digamos que no responde a la interacción natural y normal de la oferta y la demanda, sino que responde un poco más a ese acuerdo político que se ha dado dentro del cártel de la OPEP para poder limitar su producción en algunos lugares y reducir así la oferta de la cantidad de barriles que se están ofreciendo todos los días en el mercado. Hemos visto por eso un repunte del precio del barril de petróleo, pero continúo diciendo nuevamente con la observación que hacíamos antes del tema del dólar, si el dólar continúa con ese movimiento bajista, pues es bastante posible que veamos un fortalecimiento del petróleo en el corto mediano plazo. Repito, no por la demanda recuperada, porque hasta el día de hoy todavía hay demasiadas restricciones en cuanto al comportamiento normal del consumo de petróleo en el mundo, pero sí por la debilidad del dólar a la hora de poder comprar este tipo de bienes y servicios. No siendo más, chicos, espero que les haya sido de utilidad este video, esta información. Recuerden que es un análisis basado en lo que tenemos y conocemos al día de hoy. No podemos anticipar el futuro, no podemos predecirlo. Me queda de pronto por fuera el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar canadiense. Me parece que son activos muy importantes, pero que son subyacentes a las divisas que ya hemos tratado. ¿Qué significa eso? Que van a ser muy correlacionados, su comportamiento va a ser bastante dependiente de cómo se comporten estas tres divisas que hemos estado viendo de manera principal: el euro, el dólar americano y la libra esterlina. Y tampoco quiero hacer este video excesivamente largo, que ya está bastante largo para lo que normalmente hacemos aquí, pero es un video que me parece que tiene bastante buena información para afrontar lo que nos queda de año, este año que empieza, frente a la inversión en el mercado Forex y lo que podemos hacer y las oportunidades que podemos aprovechar dentro del mercado para este 2021.
Espero que les haya sido de utilidad. Si te has quedado hasta el final de este video, te felicito, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Por favor, comparte el video, por favor, síguenos en nuestras redes sociales y cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia, ofensa, lo que quieras decirnos, puedes dejarlos en los comentarios. Te voy a dejar en la descripción los links a nuestras redes sociales y espero de todo corazón que te haya sido de utilidad, de muchísima ayuda. Y nada, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente año de trading, un excelente año de inversiones y espero realmente de todo corazón que sea un mejor año para todos ustedes y un año lleno de bendiciones y de situaciones espectaculares que por supuesto el mercado nos tiene por venir. Un abrazo para todos, que tengan un excelente año y hasta la próxima, chicos.